Bienvenidos amigas y amigos videonautas, estamos de nueva cuenta aquí en Descifrando Tecnicismos Legislativos, con uno de los órganos técnicos que más tecnicismos y temas técnicos tiene dentro del Congreso del Estado. Nos acompaña de nueva cuenta la maestra Araceli, ya nuestra vieja amiga conocida que también de aquí, pues para continuar con esta charla tan enriquecedora que hemos estado teniendo en estos programas. Araceli, gracias que estás aquí para este segundo. Muchas gracias. Segundo vuelta contigo, ¿no? Muy bien. De ser episodio, pues sí, episodio en realidad, ¿no? Más Sí. que otra cosa. Muchas gracias también a ustedes, a ti, Manuel. Araceli, nos quedamos en el otro programa con un punto bien interesante. Hemos estado hablando mucho de violencia contra la mujer desde el nicho del varón. Sí. Pero ¿qué pasa con la violencia de mujer contra mujer? ¿Y cómo se defiende hoy el hombre cuando él es la víctima de la agresión femenina? Porque Sí. legalmente la carga ahora es muy pesada de un lado para el otro, con justa razón, con una histórica razón, me atrevo a decir. Sí. Pero en la práctica hoy estamos viendo situaciones al revés. Sí. Incluso antes era impensable que una mujer estuviera en el crimen organizado y hoy lamentablemente nos hemos dado cuenta de sentencias ya juzgadas porque se ha comprobado la intervención en diferentes tipos de delincuencia organizada, no Sí. en la que ordinariamente pensamos en uno, hay más de un tipo, ¿no? Y sobre todo cuando tiene que ver tráfico de menores, hay mujeres involucradas en el tema, ¿no? Que luego sufren la suerte del hombre que se involucra en esas cosas y la autoridad ya no sabe si es odio, si es crimen, o sea, un acto penal, pues, pero desde el punto de vista de, porque era mujer o si era porque estaba acá. ¿Qué está pasando en esta realidad ya tan mezclada, tan variada, por decirlo de alguna manera? Y ¿tú cuál ves que sea la salida en este Sí, tema? mira, yo recuerdo cuando recién se creó el Centro de Justicia para Mujeres, había un error que se estaba cometiendo o sea, un error de profundo, pues, que por ahí salió a la luz en algunos espacios, y es que había mujeres que de repente se presentaban al Centro de Justicia para interponer una denuncia por una violencia de otra mujer hacia ella. Y entonces, erróneamente en la atención que recibían, les decían, es que aquí no se atiende a las mujeres que son violentadas por mujeres. Ajá. El paradigma es el otro, Claro. que te violente un hombre. En ese momento le estaban marcando esa pauta de que aquí no, o sea, eso no opera, aquí no hay, no se atienden casos en donde hay violencia de mujer a mujer. Y entonces fue un tema muy discutido en aquel tiempo, en donde decíamos, es que al final de cuentas aplica porque aplica. Ajá. Y que hablamos de una revictimización, que también en algún momento también comentábamos esto de la revictimización. Si una mujer vive violencia por sujeto o sujeta, es importante que sepan mujeres que el Centro de Justicia para Mujeres está para darle atención para mujeres que vivan una situación de violencia, sea por sujeto o por una sujeta, ¿sí? Ahora, el tema de que hay hombres que viven violencia es muy claro, por supuesto, que hay hombres que viven violencia. Y puedo compartir una experiencia que tuve cuando estuve en Tlaquepaque, al frente del Instituto de las Mujeres. Teníamos una regularidad de atención de hombres que vivían violencia. Y curiosamente esta regularidad tenía que ver con perfiles de seguridad pública, policías, hombres. Okay. Entonces, algo que al interior del instituto decíamos era que esto tenía que ver con un asunto cultural, con un asunto en donde aprendemos que los hombres no viven violencia, solo las mujeres, y que el violentador es el hombre. Y entonces, ¿qué sucede si el violentador dice que es violentado? Se le va a etiquetar, entra en el tema de las reacciones machistas exacto, de hombres y de mujeres. Exacto. Si tú dices que vives violencia, entonces, ¿qué te pasa? Claro, lo que le pasaba en finales de los 80s, principios de los 90s en la Ciudad de México, los taxistas, ¿no? Con esta banda eran asaltantes, que eran un equipo de 7 mujeres,
que luego los MSP no le creían a los taxistas que habían sido golpeados, a veces tijereteados por mujeres para quitarles el taxi o el dinero del taxi, Sí. ¿no? El MP decía, ¿cómo? O sea, primero no concebían que hubiera un grupo de mujeres, ¿no? Que haciendo eso. Y dos, cuando decían, no, es que sí era un grupo de mujeres, que hay testigos, ¿ya poco pudieron contigo? Les decían, ¿no? Sí. Digo, porque a mí me tocó estudiar ese caso en algún momento, ya a todo pasado en la universidad, ¿no? Pero era lo que sufrían estas víctimas taxistas, ¿no? Sí. Todos varones que la autoridad no le creía que habían sido víctimas de mujeres, ¿no? Sí. Pero podía pasar. Sí. Y esto es real, o sea, esto es real. Y hombres que viven violencia pueden hablar de su violencia que viven. Y no pasa nada, no los hace ser menos hombres. A quienes nos ven, no los hace ser menos hombres, al contrario. Al contrario. Esta es la parte en donde opera esta opción de nuevas masculinidades a las que nos referimos cuando hablamos de la situación del género y de los planteamientos de igualdad entre hombres y mujeres. Los hombres de esta actualidad es necesario que se resignifiquen de otra manera, se replanteen su condición de vida de otra manera. ¿Esto qué significa? Que el esquema de aprendizaje de su ser hombre, de su historia, quizá ya no esté aplicando, ya no esté funcionando del todo para su vida cotidiana, con su pareja, con sus hijas, que a veces mucho sucede cuando se tienen mujeres hijas. Si ya no opera, no hay problema. Sí, sí. Hay que replantearse un esquema diferente. Y ese replanteamiento son esas masculinidades alternativas a las que nos referimos. Cuando decimos aprendamos, hombres, aprendan a vivirse como hombres de una forma diferente, desde la igualdad. Desde la igualdad. Desde la perspectiva. Y socialmente también, porque, por ejemplo, se me ocurre ahorita, escuchando el ejemplo que ponías de los policías víctimas de violencia, siendo hombres y más siendo uniformados, caen en la encrucijada de tener que medir la reacción de defensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es que no se puedan defender, pero muchas veces por el solo hecho de la diferencia física, su defensa puede catalogarse o se les puede pasar la mano. Pasa con los mismos hombres, ¿no? Es decir, yo traigo pistola y el delincuente solo un cuchillo, tengo que medir de todas formas mi defensa como policía para no pasarme de lo que dice la ley y que ya no sea un exceso de legítima defensa. Cuando la agresora es una mujer, es todavía más difícil, porque a veces lo que quiere el policía es no tocarla, sí, pero se tiene que defender, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué momento cruza la línea de que sí ya me puedo defender? ¿Cuando ya me rompió el pómulo? Y entonces sí, ya intento someterla, poner las esposas, o me anticipo, so pena de arriesgarme que luego yo sea acusado de un exceso de uso de la fuerza. Sí, ¿no? Pero aquí lo interesante es que los casos que atendíamos era en donde vivían violencia al interior del interior del hogar. Ajá. Y No que a veces la... es más psicológica que física. Es correcto, por eso era que nos sorprendíamos muchísimo porque para que un policía con ese perfil que tiene de ser el rudo, de ser el que tiene la fuerza, de la disciplina, de que tienen un poder por encima de, cayeran a una posición en donde pueda reconocer su vulnerabilidad, en donde pueda reconocer su condición de vivirse atacado, vivirse violentado. Pero además no solo eso, acudiendo al espacio en donde se supone esa atención a mujeres. ¿Me explico? Claro. O sea, me pareció y reconozco, y en todo momento les reconocíamos el que se hubiesen acercado para justo plantear un tema personal. Y con un nivel de conciencia desde las entrañas, ¿no? Y que en donde pudiera decir, esto estoy viviendo, aún a pesar de que soy policía. Que otra vez, es que es violencia de género, pero al revés. Así es. Y a veces se nos ha metido la grabación en la cabeza de que violencia de género es solo hacia un género. Exactamente. ¿No? Exactamente. Pero otra vez,
la violencia de género se constituye en el momento que es por tu género. Exactamente. ¿No? Independientemente si es hombre o mujer. Hace rato, en el programa anterior, pues lo veíamos, ¿no? Que te lo dije descriptivamente, ¿no? No porque uno se expresa así, pero... no llega al poder porque es vieja, ¿no? Aquí es al revés. Sí. Me caigo porque es hombre, sí. ¿no? O victimizo a todos los hombres, no, porque son hombres, sí. ¿no? Y todos son los malos porque nacieron hombres. Sí, entonces... Y en el otro programa decíamos, viene una ola que hay que ver qué repercusiones vamos a tener. Y mi opinión es que esta repercusión tiene que ver con ese tipo de vivencias, en donde estarán en el escenario hombres que muy probablemente ya estén enfrentando una condición inamovible de replantear su condición de ser hombres. Muy interesante. Yo creo, esa es mi opinión, porque al final de cuentas los escenarios públicos cambian todas las condiciones por las propias crisis que están empujándose, ¿no? Y en este caso viene esa crisis. Ahorita te pongo ese ejemplo, no sé si ya viste, voy a hacer un comercial. ¿Ya viste la serie de Peggy Carter? No. Peggy Carter fue la novia en la historia ficticia, fue novia de Capitán América. Ah, sí, cómo no, sí. Y empieza presente del 45, el Estados Unidos de 1945, sí. Cuando las mujeres tuvieron que ser esquiroles en todo, hasta en los equipos de béisbol, en las fábricas y demás, y le tiene que reconfigurar la conciencia de la nación de cómo tratar a la mujer. ¿Te parece si platicamos de eso? Muy bien. Volviendo al corte. Y ya estamos aquí de regreso. Ahí disculpen ustedes por mis referencias de los cómics, pero Araceli me la entendió muy bien, ¿no? Lo que pasa es que esta serie te trae a los que somos más chiquitos de edad. Respecto del 45, ya se están riendo las de producción, que son más chiquitas, ¿no? Pero es la posguerra, ¿no? En Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, donde la sociedad de repente se encuentra con que se acaba la guerra, regresan los hombres y vuelve a haber liga de béisbol masculina, vuelve a haber trabajadores para la industria pesada, sobre todo para la metalmecánica, pero las mujeres ya lo hacían todo. Porque tenían que subsidiar, quizás con ese espíritu patriótico, todas estas actividades para que la nación siguiera funcionando, mientras los hombres se partían el rostro en el campo de batalla, ¿no? Contra los nazis y los japoneses y demás, ¿no? Fueron también las mujeres las que hicieron fuertes a estos soldados, por ejemplo en Pearl Harbor, con toda la asistencia médica, porque ya no solo eran enfermeras, ya empezaba a haber muchas mujeres doctoras, y de repente la nación dice, esto ya no va a funcionar como antes de la guerra. Las mujeres ya no nomás están cocinando, ¿no? Y aprendiendo recetas y aprendiendo costura. Hacen eso y además fabrican armas, ¿no? Sí. O sea, y como que tuvieron que reaccionar en ese momento, en el 45, 46, cosas que a lo mejor aquí en México pasaron en los 70s. Tú me podrás contar mejor esa historia. Pero en el camino seguimos cargando con estos paradigmas, por llamarlos de alguna manera, que tú contabas, ¿no? Incluso hace poco hubo una controversia a nivel presidencial por el tema de usos y costumbres de algunos pueblos indígenas, sí. ¿no? A ese respecto, ¿cómo nos ves desde el órgano técnico como sociedad y qué le falta al Congreso o qué input está recibiendo el Congreso a través de tu órgano para darle una respuesta a estas realidades sociales? Yo creo que la propia sociedad va marcando la pauta en cuanto a esta necesidad que se debe de resetear en el quehacer de mujeres y hombres de lo cotidiano y que es necesario que estos estereotipos ya evolucionen, que estos paradigmas tengan una evolución distinta porque las condiciones del entorno están marcando que debemos de cambiar el chip, ¿no? Entonces, la sociedad marca la pauta y la sociedad como marca la pauta es conforme a las propias demandas que están teniendo, que están reaccionando. A ver, ese es justo mi punto. Uh-huh. Se supone que el derecho
debe darle solución a los problemas surgidos de la realidad histórica, ¿no? Así lo decía Villoro Toranzo, uno de los doctrinistas mexicanos más estudiados en el primer semestre de cualquier universidad que dé derecho en este país, ¿no? El punto es, tú me dices, la sociedad nos va dictando, sí, por este lado. Sí. Pero por el otro nos parece que nos dicta lo contrario. Sí, digo, es que por un lado es la sociedad que nos marca esta pauta, nos marca esta realidad que como ejecutores debemos de visualizar, pero al mismo tiempo como ejecutores tenemos que ubicar el entorno que también debe de estar empatado y armonizado con esta otra parte. Este entorno tiene que ver con las leyes, la ley que está establecida, la ley vigente, los propios acuerdos internacionales con los cuales debemos estar regidos, pues, y que esta armonización también vaya en empatía con esto. No podemos crear una ley o hacer vigente una ley desfasado de la realidad de acá, en donde el mundo de acá sea distinto al de acá. Por eso es que la sociedad, la necesidad de la sociedad, es importante verla reflejada en el producto que se esté construyendo. Desde aquí. Ajá. Pero este producto que se está construyendo de aquí no debe de ser lineal, debe de ser un trabajo de articulación desde los distintos espacios y sectores que deben de estar empalmándose, ¿sí? Y por supuesto derechos humanos en todo, digamos, no reaccionando o no planteando este trabajo a partir de intereses de unos cuantos, sino de que sean intereses de una sociedad a quienes se supone estamos obligados a legislar, que es la sociedad. Y además, ejemplos mundiales tenemos, ¿no? Si nos queremos ir muy atrás, está la misma Margaret Thatcher, en un contexto histórico muy distinto al nuestro. Sí. Y hoy tenemos a Angela Merkel, sí, ¿no? Que en un mundo alemán se quedó en el poder todas las veces que legalmente se podía, sí, sin caer en otro tipo de temas como nos gusta acá en Latinoamérica, sí, ¿no? Y demostrando la capacidad que tiene para dirigir una de las naciones más grandes de este planeta. Sí. Y que, si no, pregúntenle a Berlusconi, podía realmente generar un contrapeso por sí sola, sí, ¿no? Sí. Y aquí de repente como que nos cuesta trabajo creer que pueden existir esos perfiles porque son mujeres, sí, otra vez. Y que inclusive ahí es donde entra el cuestionamiento de que también podemos encontrarnos con hombres que no cuentan con el perfil idóneo para poder realizar para que pueda desempeñar el puesto que se le asigna. Y eso es real, sin embargo, no es tan cuestionado. Vuelvo al ejemplo que te ponía en el otro programa del empresario. Si yo como votante me reflejo a mí mismo como un empresario tratando de escoger al mejor, a mí el género no me importa. Debería importar el perfil. Claro. Y si ella es mejor que él, pues va. Y si es al revés, pues va el hombre, punto. Sí. ¿No? Pero estamos hablando de capacidades. Sí. ¿No? Porque el otro sí ya me resulta tan retrógrado como decir que ustedes como mujeres no pueden tener un desarrollo intelectual igual el del hombre, cuando a mí se me hace que es al revés. Y al final de cuentas me parece que vamos a enfrentarnos en lo que sigue, vamos a enfrentarnos a un escenario en donde sí quepa esa posibilidad. Si en otro momento no había esa posibilidad desde mi conciencia, que una mujer pueda tener esa capacidad, esa habilidad para desempeñar su cargo, estamos en otra frecuencia. En donde ya, así como es posible el que una mujer pueda contar con esas condiciones, también es posible que un hombre no pueda contar con esas posibilidades. Insisto, está Merkel, ¿no? Y quizás habrá quien pueda voltear a Estados Unidos, tanto con Hillary como con Kamala, independientemente si eres o no fan de ellas, el punto es que están ahí. Y cuando estas organizaciones políticas, cualquiera de los dos partidos, Estados Unidos se decide a candidatear a una mujer, es por algo. Claro. O sea, no más por la fachada o por el beneficio electoral que puede tener. Pusimos una mujer que aparte es de piel oscura. No, oye, ¿y si ganamos qué vamos a hacer con ella? No, espérate, es inteligentísima.
no pasa nada. Ah, ¿no? Sí. Sí, porque aquí lo puede cuestionar desde el todo. Ah, no, era una vendetta electoral, era un tema 100% de vender y se acabó el punto. Sí. ¿No? Pero no tiene con qué. O sea, si llega al puesto, no la va a hacer. Sí. Y estamos viendo la realidad que es al revés. Sí. Y digo, otra vez, ahí está Merkel. Exactamente. ¿No? Entonces, hay que, es parte de los elementos de expectativa que se tendrían para lo que venga, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Sentarnos en nuestros pies de seres humanos, como somos, y vernos así. Simplemente, hombre o mujer, humano al fin, ¿no? Respetarlo en su integridad y en esa dignidad que tiene por ser persona. Es correcto. ¿No? Independientemente del género. Y yo creo que hemos perdido mucho tiempo tratando de dividirnos en las diferencias en vez de unirnos con ellas y generar un engranaje que haga funcionar mejor a la sociedad, basado en esas mismas diferencias. Sí, ¿no? claro. Sí, y todo es de origen la lucha por el poder, la lucha del poder, el ejercicio del poder, uno sobre el otro. Que también le han sufrido doble las mujeres, porque Sí. primero era poder tener acceso, y luego entre ustedes mismas el de voltear y decir, no, espérame, tú quieres el poder por el poder, no por un tema de derechos de la mujer. Sí. Entonces nos vienes a deteriorar la legitimización y la legitimidad de nuestra lucha, ¿no? Porque pues tú lo que tienes es una visión personal y no el abrir los espacios de poder a la mujer, Sí. ¿no? Que también se enfrentaron en algún momento, o no Sí, sé si claro. siguen enfrentando con esa realidad ustedes, ¿no? Yo creo que sigue, yo creo que sigue igual que finalmente son los distintos perfiles a los que van saliendo de las mamparas, que van transgrediendo esas mamparas y entonces salen desde esa necesidad legítima de levantar mi voz, aunque a lo mejor esto genere esta lucha de poderes entre las propias mujeres. ¿Verdad? O sea, de que sucede, pero bueno, es parte de los acomodos y de las cosas que se tienen que ir puliendo y definiendo, que hay formas, hay estrategias. Te lo pregunto por lo siguiente, porque siempre tenemos esta tendencia a encasillar todo donde mismo, ¿no? Sí. Y te meto todo en la misma etiqueta. Sí. Y en la práctica nos hemos dado cuenta que la lucha o el movimiento feminista está dividido. No, vaya, no es uno solo o no es un solo perfil. Hay quienes utilizan medios 100% intelectuales, mediáticos y demás. Hay quienes caen en excesos de violencia y a veces entre ellas mismas están divididas. A veces los medios nos venden al movimiento feminista como único. Sí. Y aparte, en esa venta ya las tachamos o las ponemos las X que tienen unas a todas. Sí. ¿No? Yo creo que por eso mismo se habla de feminismos. No es un feminismo, son los feminismos. Eso creo ¿no? que es muy necesario que también nos lo platiques. Sí, claro. Nos queda como 40 segundos de este bloque, pero igual en el que sigue, porque yo sí veo esa confusión, ¿no? O esa venta. O pensamos que todas las feministas son iguales. Y ojalá nos puedas explicar en el siguiente bloque sí, y que finalmente esas diferenciaciones. Es un prejuicio que se tiene en ese sentido. Es un prejuicio, pero sí. incluso yo me acuerdo que el cardenal Voltigua, después Papa Juan Pablo II, llegó a escribir libros feministas, ¿no? Ahora feministas de la naturaleza, algo por el estilo, desde su perfil. Y entonces, bueno, eso como que definitivamente es distinto a ciertas cosas que a veces vemos en la calle, Sí. ¿no? Así que vamos a un corte y regresamos con este tema. De regreso, nuestro último bloque de este capítulo, interesantísimo con tantos términos, mi querida Araceli. A ver, ahora sí cuéntanos. En la baraja hay más de una carta, Sí. ¿no? Y yo insisto, a veces nos quieren vender que todas son una y todas son iguales. Sí. Y a veces nos las venden como siempre las malas de la película. Sí. Entonces ya cuando uno abre esta baraja te das cuenta que no, Sí. ¿no? Hay de todo. Sí. Sí, yo creo que hablamos de feminismos, eso era lo que tocábamos hace un momento. Los distintos feminismos que de alguna manera nos llevan a un mismo fin. Y este mismo fin tiene que ver con la posibilidad de contar con una vida íntegra desde la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Sí? En ningún momento los feminismos
ponderan estar por encima de los hombres, en ningún momento. Que ese es uno de los prejuicios que se tienen en ese sentido. O sea, una mujer feminista nunca va a estar por encima de los hombres, ni de otras mujeres, desde el propio origen filosófico de los feminismos, del feminismo. Y eso por un lado. Y por otro lado, bueno, hay mujeres, sabemos mujeres feministas que participamos con cartas distintas, ¿no? Uh-huh. Están mujeres feministas que participan en la academia, que se dedican desde la academia a las investigaciones en relación a darle un sustento mucho más fortalecido a la defensoría de los derechos de las mujeres y la participación pública y política de estas, ¿no? Y sustentar y argumentar y dar toda esta parte desde la academia, que en muchos momentos y espacios se requiere este insumo para generar políticas públicas, para generar distintas estrategias de intervención en el ámbito público y político, etcétera. Hay también mujeres feministas que participan desde el activismo, ¿sí? En donde una vez una compañera feminista me decía, es que las mujeres de choque las necesitamos que sigan siendo de choque, porque justamente a ellas les toca hacer esa parte. Y tiene toda la razón, porque sin el trabajo de las feministas, que así las denominan, pues, pero que son radicales y que están en posiciones profundamente radicales, se necesita esa participación, porque gracias a eso es que se aprietan tuercas por otro lado, se ejerce presión en otro nivel, ¿no? Entonces, ellas continúan con su perfil y continúan sin bajar la guardia y la batalla firme, ¿sí? Con sus protagonismos, con lo que ellas necesiten. Su participación es elemental, es necesaria para el proceso que se pretende gestar, construir colectivamente. Claro, que aparte lo hemos visto en diferentes temas, sí, ¿no? Hasta que no hay ruido, no hay reacción. Es correcto. ¿No? Lamentablemente. Así es. Entonces, y hay mujeres feministas en la política, ¿no? Mujeres feministas en la política que de alguna manera defienden la agenda de las mujeres. Algo que es importantísimo dejar claro es que en cualquiera de los perfiles que se tengan de mujeres feministas participando en estos escenarios es que hay una agenda común. Es una agenda común en donde a lo mejor tú jalas el hilo rojo, yo jalo el verde y tú el azul, pero que los tres hilos tienen que ir hacia el cumplimiento de esa agenda que a las tres partes nos interesa. Les toca. Que así se cumpla, ¿no? Y que la intención es justo hacer coyuntura y hacer articulación. Y hacer articulación. Y hacer un trabajo desde la colectiva, desde una colectiva, ¿no? Sí, y que se permite, por supuesto, estar en reuniones permanentes en donde, a ver, yo aporto esto, yo genero esto podemos sacarlo de acá, este es el conocimiento de esto que va a sustentar esto, hay que armar o sea, es un trabajo de activismo al final de cuentas. Sí, sí. Y este trabajo de activismo nos lleva a darle sustento y darle vida a lo que nosotras denominamos nuestra agenda feminista. Ok. Sí, para eso te preguntaba, porque finalmente pues en todo hay perfiles y todo hay matices. Sí. Tú misma lo mencionaste. Hay quienes tienen posturas radicalizadas y hay quienes hacen un activismo altamente intelectual, sí, ¿no? Sí. Y mucho más del discurso, pararse en el foro en el que te debes parar y explicar las cosas, ¿no? X más Y da tanto por esto. Exactamente. ¿No? Y por ejemplo, aquí me gustaría poner un ejemplo. Sobre todo para quienes desde el discurso y desde el planteamiento de que
de que las feministas somos una. Ujú. O sea, una en el sentido Una sola de que especie. es una sola especie, un solo perfil. Un solo perfil, exacto. Y que además otorgan el perfil de revoltura y de radicalismo, que no ve más allá de lo que es la intención propia del origen de los feminismos. Y es que pasa lo mismo con los políticos, ¿no? Y políticas. Es que todos los políticos son iguales. Todos son iguales. Todos los funcionarios van por lo mismo. O sea, no. Hay funcionarios, vamos a los políticos. Hay políticos y hay políticas que persiguen escalones que van de un lugar a otro para solo conquistar un público para poder tener una postulación. Ujú. Solo eso les interesa. Hay otros que tienen claramente determinado el quehacer desde el Ejecutivo. Claro. Desde la ejecución de los programas, porque le interesa que haya un cambio en el entorno ciudadano. Y con objetivos nobles. Y con objetivos Y nobles. el otro es meramente individualista. Ajá. Pues, pero Y que inclusive dentro de estos dos escenarios puede haber políticos y políticas de quinta y de primera. ¿sí? Igual los otros, desde el Ejecutivo, de quinta y de primera. Entonces, etiquetar y juzgar de esa forma tan fuera de contexto y fuera de lugar a lo que son mujeres feministas, me parece que sería muy interesante meternos a estudiar más sobre los feminismos, investigar más sobre el tema de los distintos feminismos y hacia dónde, cuál es el fin que perseguimos. Una amiga de Yucatán me decía, de Baja California me decía siempre, en esta lucha hay que perseguir siempre el balón. El balón es la meta. La jugada, que tienes que irte por un lado, por otro lado, el defensa, etcétera, son las estrategias, son las rutas, pero el balón es nuestra meta. Exacto. Entonces, en ese sentido, la meta de mujeres feministas es la reivindicación de nuestros derechos humanos legítimos en igualdad con los hombres. Y el respeto de su dignidad, otra vez. De nuestra dignidad. ¿No? Así Porque es. termina siendo la base, ¿no? Sin eso, lo demás no se construye. Si yo no las reconozco como personas, como seres humanos, que por eso son dignas tanto de respeto como de derechos, pues nos regresamos varios siglos en el pasado. Así es. Otra vez. Así es. ¿No? Así es. Sí, esto está como bastante interesante. Sí. Muchísimos tecnicismos que desenvolver alrededor de tu materia. Sí, es ¿no? correcto. Digo, y nos da gusto pues que el Congreso sigue al pie del cañón con este tema. Sí. ¿No? Creo que todavía falta un camino por andar y sobre todo mucho que educar. Sí. ¿No? Mucho que formar. El trabajo preventivo va a ser muy importante ahora con este siguiente periodo y bueno, ya tenemos titular de la Unidad de Igualdad. ¿Y sabes qué? Ahorita sí, es cierto, porque eso es nuevo. Y antes de que nos platique rápido ese tema, lo que pasa es que también somos una ciudad que nos estamos volviendo, por otro lado, muy violenta en general, contra hombres o mujeres. ¿No? El motorratón no le importa si eres hombre o mujer. Sí. Es lo que necesitas, tu celular, punto. ¿No? Y de ahí se pueden derivar otras cosas. Sí. ¿No? Y a veces ya no sabemos si es por una cosa o por la otra. Yo digo que es general. Sí. Es general. Sí. Aumenta la violencia social y obviamente les toca más violencia a la mujer. Es correcto. ¿No? Así platícanos esto del la titular. Unidad de Igualdad, se acaba de nombrar ya la titular de la Unidad de Igualdad. Okay. ¿Qué va a hacer esta titular de la Unidad de Igualdad? Lo que debe hacer, su responsabilidad es ejercer una política pública al interior del Poder Legislativo con asesores, asesoras, con todas las áreas administrativas, en todas las oficinas de diputadas, diputados, poder otorgar herramientas
elementos que permitan a los asesores, por ejemplo, en el trabajo de los asesores, permitan a los asesores aterrizar la línea de perspectiva de género en el arrastrar del lápiz cuando a ellos les toca elaborar iniciativas que pueda incorporarse la perspectiva de género. Otra, lo que pueda ser la prevención, pero sobre todo combatir el acoso y hostigamiento sexual al interior del Poder Legislativo. Y que habrá una estructura especializada para dar seguimiento a los casos que se puedan denunciar en relación a acoso y hostigamiento sexual, que bueno, existe porque existe, ¿verdad? Entonces, la unidad de igualdad en el Congreso, digamos que implementará política pública al interior. Al interior del mismo poder. Que es distinto a lo que es el órgano técnico. ¿Y esto se tiene que replicar en los otros poderes o ya existe? Existe, creo que en uno de los, que en Puebla creo que existe lo que es la unidad de igualdad. Existe en Baja California. Hay en varios estados en donde ya existen las unidades de igualdad. ¿Y aquí en Jalisco de momento solo existe con nosotros o también ya en el Poder Judicial y en el Ejecutivo o estaría pendiente? En el caso del Poder del Ejecutivo, pues está la Secretaría de Igualdad, que es quien ejerce la política pública. En el caso del Judicial también está la unidad de igualdad. O sea, en realidad nos estábamos tardando para impulsarlo. Y a nivel de la Cámara Grande del Congreso de la Unión, también ya se cuenta con unidad de igualdad. En el Senado de la República también se cuenta con unidad de igualdad. O sea, en realidad es algo que se debió de haber realizado desde tiempo atrás. De hecho, esta iniciativa se presentó desde el año pasado, pero hasta ahora ya se le ve pies y cabeza, porque ya se cuenta con esta titular. La sesión pasada en el Pleno fue que ya se nombró a la nueva titular. Muy bien. ¿No? Araceli, se nos acaba el tiempo. A mí no me queda más que darte las gracias por estar aquí en 2 programas consecutivos, que nos gustó muchísimo tu presencia y todo esto que nos estás dejando aquí para aprender. No sé si quieras ya de forma rápida despedirte, mandarle un último mensaje a nuestro público. Sí, no, pues muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias por la invitación y por compartir los quehaceres que me toca estar implementando desde el Poder Legislativo. Agradecerte a ti, a la producción, el trabajo tan profesional, sobre todo para dirigirnos a la ciudadanía y clarificar, desmenuzar esto que también les toca conocer sobre la particularidad del Poder Legislativo. Y bueno, pues la igualdad en todo momento hay que darle reflejo, hay que darle pies y cabeza en nuestro diario, en nuestra cotidianidad, ¿no? En este quehacer de día con día que podamos tener, que esta igualdad se vea reflejada en el quehacer de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro entorno laboral y que podamos impulsar este cambio desde nuevas generaciones, porque nos toca a las nuevas generaciones poder dar este chip distinto, pero sobre todo en un marco de respeto y de igualdad, para todos, ¿verdad? Pues muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros videonautas por acompañarnos. Es todo de momento. Gracias de veras porque aquí estamos muy interesados en seguir desmenuzando, como dijo Araceli, todos estos tecnicismos. Esto es... ya iba a decir desmenuzando. Sí, en particular hoy se llama Desmenuzando Tecnicismos, porque lo dijo nuestra invitada. Muchas gracias.